todas las experiencias que vivimos ahí, que tuvimos ahí, y junto con lo que he estado pensando acerca de la iglesia, me lleva a considerar, hermanos, un aspecto que es esencial en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, pero que a veces pasamos por alto. Es el tema de la madurez, el tema de la madurez, no solamente en un aspecto espiritual, o sea, como cristianos maduros, sino la madurez en el aspecto de la humanidad. Dios creó al hombre para ser un hombre maduro, ¿sí? En el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, no lo crea como un infante, sino que lo crea como un adulto. Si nosotros pudiéramos trasladarnos al tiempo de la creación, después de unas horas en que Adán fue creado y nosotros lo pudiéramos conocer, probablemente pensaríamos que él no tenía un par de horas de haber sido creado. Veríamos a un hombre adulto y maduro. Lo mismo sucedería con Eva. Así que me lleva a una pregunta sobre la cual quiero que pensemos, que reflexionemos, que meditemos. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? Y sobre todo que podamos contrastar este tema con lo que está viviendo la sociedad y cómo nosotros podemos ayudar a nuestra sociedad a salir de un estado de inmadurez a la madurez a través de la predicación del Evangelio. Acompáñenme por favor a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. El apóstol Pablo escribe esta carta y no podemos pasar por alto la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto. No podemos pasarla por alto porque es esa situación que está viviendo la iglesia de Corinto lo que da origen a la predicación, a la exhortación de Pablo a través de esta carta. Pablo ha venido escribiendo en la carta a los Corintios sobre algunos problemas que se estaban dando en la iglesia. El asunto no es ver si nosotros vivimos esos problemas o no los vivimos, sino la causa de ellos, porque puede ser que nuestros problemas sean diferentes. Es decir, puede ser que nosotros estemos, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de los Corintios, había problemas de orgullo religioso. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, decían algunos. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, ese no es nuestro problema. Ninguno de nosotros aquí se pelea por ser discípulo del apóstol Pablo o discípulo de Pedro. Pero, aunque quizá no tengamos los mismos problemas, lo que sí nos enseña la carta es que los problemas tienen un mismo origen o una misma causa, aunque sean diferentes las circunstancias. Entonces me voy a enfocar no tanto en que nos comparemos, bueno, ellos tenían estos problemas, gracias a Dios nosotros no los tenemos, pero quizá tenemos experiencias en otros aspectos que deben, o que la razón es la misma, el origen es el mismo de que ellos tenían o que causaban esos problemas. 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, el apóstol Pablo escribe como parte de toda la enseñanza que está dando estas palabras: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 13:11, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, lo que era de niño. Pablo nos está hablando de tres aspectos de la naturaleza humana: el hablar, el pensar y el emitir un juicio. Y las tres están relacionadas. Es decir, la forma en que hablamos, que pensamos y que juzgamos revela nuestro carácter, ¿sí? La forma en que hablamos, pensamos y juzgamos, aquí la palabra juzgar no significa criticar, sino emitir un juicio respecto a algo, ¿sí? Es emitir un juicio. La forma en que hablamos, pensamos y juzgamos, entonces habla de nuestro carácter. Por ejemplo, si usted le pone a escoger a un niño de cualquier edad, a un niño, si usted le dice, ¿qué quieres comer?
¿qué quieres comer ahorita? ¿Quieres comer verduras o quieres comer unos chicharrines? ¿Cómo va a ser el juicio del niño? ¿Por qué se va a inclinar? Por los chicharrines. Ahora, naturalmente él está pensando como niño, haciendo un juicio como un niño, desde lo que él piensa conveniente para él, lo que más le gusta. Él no está haciendo un juicio como un adulto. Así que cuando él dice chicharrines, él está hablando como un niño, porque su pensamiento y su juicio se expresan en lo que él está diciendo, en lo que él está hablando. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo ese contraste entre un hombre, un adulto y un niño. Ahora, Pablo no está diciendo que la niñez sea un pecado, él está reconociendo que es parte de un crecimiento. La niñez es parte de un proceso que nos lleva al crecimiento. Así que, cuando hablamos, el hablar refleja nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento siempre va a ser un juicio. Decimos, esto es bueno o esto es malo. Al hablar nosotros estamos diciendo cómo juzgamos las cosas y cómo pensamos acerca de lo que estamos juzgando. Esto es bueno porque a mí me gusta, o esto es malo porque a mí no me gusta. Mis palabras han mostrado mi forma de pensar y mi forma de juzgar, de emitir un juicio respecto a lo que esté yo diciendo, respecto a lo que esté hablando. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que incluso él, de una forma metafórica, él usa la imagen de un niño y dice, yo también fui niño y cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y mis juicios eran como los de un niño. Eso es normal, pero luego observe la segunda parte, más, hay un contraste, más cuando ya fui hombre, dejé lo de niño. Y aquí es donde quiero concentrarme, hermanos. Porque la meta del ser humano, y particularmente la meta del creyente, es dejar lo de niño. La meta la razón por la cual Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre nazca como un niño, pero deje lo de niño y se convierta en un adulto, en un hombre. El ideal de la sociedad es la niñez. La sociedad celebra la niñez, pero le ofende la madurez. ¿Por qué? Porque la niñez, aunque no es un pecado, pero es un impedimento para ser el reflejo de Dios, y cuando la niñez se extiende más allá de lo debido, entonces se convierte en un pecado. ¿Qué es la niñez? Bueno, la niñez es una etapa de la vida, pero se hace evidente por la forma en que se habla, en que se piensa y en que se emite un juicio, y también la adultez. Pero vamos a ir viendo las características tanto de una como de otra. Pero quiero establecer un principio. La meta del ser humano es la madurez, no la niñez. La meta del ser humano es la madurez, no la niñez. La niñez es una etapa transitoria, pero la madurez es la meta. Porque incluso la Escritura nos enseña que cuando nosotros seamos glorificados, no volveremos a una etapa infantil, más bien mantendremos la etapa de la madurez. Así que la madurez es un fin, mientras que la niñez es una etapa, algo transitorio, algo por lo que caminamos, pero no es algo en lo que debemos detenernos. Y el apóstol Pablo le quiere enseñar a la iglesia de Corinto que ellos estaban reteniendo o estaban deteniéndose demasiado, mucho más del tiempo necesario, en una etapa que él supone ya debieron haber pasado, la etapa de la niñez. Los primeros versículos del capítulo 13 nos hablan de cómo es evidente ese aspecto infantil en la vida del ser humano. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de conductas de adultos, escuche usted esto, conductas de adultos que reflejan inmadurez. Es decir, Pablo está diciendo que estos hermanos, por su conocimiento del Evangelio, ya no deberían estar actuando de esa forma, porque ya deberían de ser adultos, no en el aspecto de la edad que posean,
sino en el aspecto de su conducta. Es decir, conocían el Evangelio, pero actuaban como si fueran niños. Sus expresiones eran un reflejo de su pensamiento y de su juicio. Observe cómo Pablo comienza a mostrarnos las actitudes infantiles de esta iglesia que debería de ser ya una iglesia madura. Verso 1 del capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego, verso 2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 4. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es contrastar la conducta infantil de la iglesia cristiana con la conducta madurez de la misma iglesia cristiana. Y Pablo menciona tres dones, tres capacidades, o tres grupos de capacidades que esa iglesia tenía, pero lo contrasta con una sola virtud que no tenían. Y aquí podemos aprender algo. Una de las características de la niñez es que no hay amor en los niños. El amor es algo que se desarrolla, ¿sí? El amor es algo que se desarrolla. Nuestros niños no nacen con un amor innato, es decir, no vienen programados para amar. Los niños aprenden a amar. Y una de las características de los niños es que son egoístas. Ellos se sienten felices o se sienten satisfechos. Nosotros también fuimos niños y por lo tanto una de las características de nuestra niñez fue el egoísmo. Nos sentimos bien mientras tenemos aquello que creemos que merecemos o que necesitamos. El problema es cuando el hombre, cuando la mujer llegan a una edad donde deben ser adultos, pero aún siguen teniendo un pensamiento infantil. ¿Qué es el pensamiento infantil? Que todo gira alrededor de la persona. La carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta que enfatiza el orgullo de la iglesia de Corinto. Ellos se sentían orgullosos por lo que poseían. Si lo vemos en el capítulo 13, en el versículo 1, encontramos esta afirmación: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales. Es decir, él está diciendo, ustedes tienen el don de las lenguas. La carta de los Corintios habla de eso, que en la iglesia de Corinto había la capacidad en varios creyentes de hablar diferentes idiomas por obra del Espíritu Santo. Pero ¿para qué lo usaban? Para enorgullecerse y compararse con otros cristianos. ¿Qué es lo que hace un niño cuando le compran algo? Lo presume, de forma innata, ¿no? De forma natural. Al niño le compras algo y va a ir con su hermano, con su amigo, con otro niño y le va a decir: mira lo que me compraron. Mira lo que me compraron. Eso es natural. El problema es cuando el adulto se comporta de la misma manera. Es decir, los creyentes de la iglesia de Corinto hablaban esos idiomas recibidos por el Espíritu Santo, hablaban esas lenguas o esos idiomas con el único propósito de presumirlo con otros. Luego, el verso 2 habla acerca de lo mismo. Si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios, nuevamente se contrasta, y no tengo amor. Algunos hablaban en lenguas o en otros idiomas, pero lo usaban para presumirlo. Otros tenían un conocimiento de ciertas cosas, pero lo usaban para presumirlo. Luego el verso 3, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor. Otros parecían ser personas muy generosas, ayudaban a las personas necesitadas, pero en estos tres aspectos falta una virtud. En estas tres categorías que menciona el apóstol Pablo de virtudes o dones, de dones o de capacidades, mejor dicho, falta una virtud. ¿Cuál es? El amor. Así que, ¿cuál es la característica de la madurez? El amor. ¿Hacia dónde debemos apuntar como creyentes, tanto en nuestra vida personal como en la educación de nuestros hijos y en la relación entre nosotros? Hacia el amor. ¿Se da cuenta que muchas veces decimos, si yo tuviera esto, ayudaría a las personas? O si yo pudiera hacer aquello, haría esto o aquello por otra persona. La verdad es que no lo hacemos no por falta de recursos, sino por falta de una simple virtud. ¿Cuál es? El amor.
Es sencillo. A veces me da, si yo tuviera dinero, esa gente que anda en la calle, yo la ayudaría, yo haría esto. Ay, si yo tuviera dinero, ayudaría a mi mamá, ayudaría a mi papá. Si yo tuviera esto, lo compartiría. No es cierto. La razón por la que nos limitamos a hacer algo es porque la niñez ha sido muy aceptada, tolerada y enseñada en la sociedad, y la niñez se extiende incluso hasta entre nosotros como creyentes, y la prueba es la iglesia de Corinto. Si la iglesia de Corinto, con tantas habilidades, con tantas capacidades, no había madurado, eso quiere decir que el recurso no madura. Ahora, lo podemos aplicar en varias áreas. A veces pensamos, hay papás que piensan de esta manera: yo voy a trabajar mucho para darle todo a mis hijos lo que necesitan para que ellos, cuando sean adultos, no sientan que les faltó algo en su vida. El recurso no madura. El hecho de que sus hijos tengan todo lo que quieren, que salga usted a la calle con ellos y diga: quiero eso, sí, te lo compro; quiero aquello, sí, te lo compro; quiero eso más, sí, te lo compro. Porque usted piensa que algún día el darle todo lo que él pide le va a convertir en una persona madura, es algo muy simple. Usted es tan infantil como el niño que está educando. Es algo muy sencillo. Usted es tan infantil como el niño que está educando, porque piensa que el recurso madura a las personas. El recurso no madura a nadie. La iglesia de Corinto era la iglesia más dotada, más capacitada, tenía todos los dones del Espíritu, e incluso era una iglesia sin duda alguna rica y próspera, porque estaba ubicado en uno de los puertos más estratégicos del Asia. Así que no era una iglesia, por lo que leemos en las cartas, no era una iglesia donde probablemente no era una iglesia de puros ricos, pero tampoco era una iglesia de gente pobre. Es decir, había una mezcla de personas con buena capacidad económica, había personas que eran esclavos, había otros que eran libres, había de todo, pero no era una iglesia que le faltara recursos, ni económico, ni de dones espirituales. Sin embargo, era una iglesia infantil, inmadura. Lo primero entonces que aprendemos, hermanos, es que el recurso no madura a nadie. No le da madurez a nadie. El recurso no le da ninguna madurez a ninguna persona. Y esto, le repito, lo puede usted aplicar en la educación de sus hijos como en la propia educación de uno. A veces incluso nosotros como cristianos pensamos, como que necesito irme a un congreso para que entonces yo madure en mi fe. Y sobre todo si ese congreso viene, no sé, se me fue algún nombre, no sé. Sobre todo si viene Asia Sproul, bueno, él no puede venir porque ya está en la presencia del Señor. Pero supongamos, sobre todo si viene, bueno, hasta yo me apunto. Pero a veces pensamos que me falta algo, incluso hasta lo podemos ver. Hay un mal hábito entre cristianos. A veces comprar libros porque piensas que ese libro te va a ayudar a algo, pero nunca lo lees porque piensas que el simple recurso te va a proveer madurez. O sea, si lo tengo, voy a cambiar. Pero jamás se lee. ¿Cuántas veces los mismos cristianos han dicho, como que necesito una nueva Biblia porque necesito renovar mi fe con Dios? Y la Biblia que tienes ahí ya perdió su poder, ya. Y compran una Biblia nueva emocionados. Ahora sí la voy a leer, esta. Está huele rico. Ahora sí la voy a leer y voy a ser mejor cristiano. Porque piensan que el recurso madura. Y ese es el pensamiento. Nosotros podemos ver tanto. Aquí quiero que entiendan, no estoy hablando de vida espiritual y vida natural o material, porque tenemos una sola vida. Y lo que hacemos en una parte se refleja en todo. Lo mismo significa quizá en la educación de nuestros hijos. A veces el hijo puede decir, mamá, cómprame esto, o decirle a los padres que compren algo que él quiere, que él piensa que necesita, y luego la frase, y te prometo, ya me voy a portar bien. Está diciendo, si me das ese recurso, yo voy a madurar. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer? El padre darle ese recurso porque es tan infantil, o los padres darle ese recurso porque es tan infantil, como el hijo que intentan educar.
Porque los padres están creyendo que si dan ese recurso, realmente el hijo va a madurar. Y eso no es cierto. Grabe esto en su mente. El recurso no produce madurez. El recurso no produce madurez. Nadie va a madurar por el recurso que tenga. De hecho, es todo lo contrario. El recurso se le da a la persona madura. El recurso no se le... Dele usted recurso a un niño y ese niño no va a saber qué hacer con ese recurso. Y esto puede ser económico o de cualquier tipo. Dele usted recurso a un niño y él no va a saber qué hacer con eso. Lo va a regalar, lo va a perder, lo va a olvidar, lo va a destruir. Pero es todo lo contrario. A la persona adulta se le da recurso. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea como adultos y les entrega el recurso en sus manos. No primero los hace niños y les dice, miren, les voy a entregar todo esto para que ustedes maduren. No, les dice, les entrego esto porque los he creado maduros. El recurso no produce madurez, pero el recurso se le da a la gente madura. Eso es algo que usted debe entender. Si usted da recurso a sus hijos, o si usted mismo piensa que el recurso va a cambiar su carácter, eso es una mentira. Y me refiero a recurso, todo lo que puede estar a nuestra disposición, no solamente dinero. Todo lo que está a nuestra disposición. El recurso nunca va a producir ningún tipo de madurez. Y el apóstol Pablo les está enseñando esto a los corintios. Esta es la iglesia en aspectos de dones espirituales, es una iglesia profundamente rica. El Espíritu ha dotado de muchas habilidades a estos creyentes, pero unido a eso, la inmadurez de ellos es evidente. El apóstol Pablo luego comienza a hablar acerca del amor como el principal carácter de la persona madura. Y comienza del versículo 4 hasta el versículo 11. Bueno, hasta el versículo 8 particularmente. En el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Una persona que realmente ha alcanzado la madurez es entonces una persona que ama. Y la persona que ama puede usar el recurso. Dele usted a una persona que es egoísta recurso, ¿y para qué lo va a usar? Para su propio beneficio. Lo va a usar para su propio beneficio. Esto es mío. Pero debe usted recurso a una persona madura, y entendemos por persona madura a una persona que ama. Y ese carácter va a ser evidente en la forma que usa lo que se le está entregando. Primero tiene que ver con lo que la persona es en aspectos positivos. Una persona madura es buena, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se envanece. Estas características son ¿de quién? De quién es, quién es natural que se presente la envidia, el orgullo. Los niños. Eso es natural. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Otra vez, ¿cuáles son las características de un niño? El niño tiende a hacer cosas que no debe hacer. A veces todos hemos sido hijos y todos los adultos que ya estamos casados y tenemos hijos a veces decimos, es que yo no puedo entender cómo mi niño hizo esta tontería. Bueno, nosotros cuando fuimos niños también hicimos cosas indebidas, porque es parte de la inmadurez. Observe usted el versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El ser infantil es evidente en estos aspectos negativos del carácter: hacer lo indebido, buscar lo propio, enojarse y guardar rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta que el amor no acaba? Como alguien dijo por ahí, que el amor acaba.
El amor nunca deja de ser. Quiero que usted aprenda a notar, porque el apóstol Pablo está tratando con problemas específicos de la iglesia. Y el asunto no es que, el problema es que en la iglesia haya niños. No, el problema era que en la iglesia había niños que tenían como figuras a personas adultas que se comportaban como niños. Ese era el problema de la iglesia. El problema no es que en la iglesia haya niños, el problema es cuando los ejemplos o los modelos de los niños son igual que ellos. Ese es el verdadero problema. Por ejemplo, aplicándolo a la paternidad, a veces es normal, cuando digo normal no estoy diciendo justificable, sino parte de la naturaleza. A veces puede ser normal que el niño se enoje cuando se le pide hacer algo, se enoje y diga, no lo quiero hacer, porque es un niño. Recuerde usted, habla como un niño, piensa como un niño, y todo su criterio, todo su juicio va a ser el de un niño. No lo quiero hacer. Además, si tú me pides que lo hagas porque tú, papá, no me quieres. Está hablando y pensando y teniendo un criterio como niño. Ese no es el problema, porque al final, yo como padre puedo decir, es natural, entienda, puedo entender pero no justificar. Es natural que actúe de esa manera porque es un niño, pero mi meta es convertirlo en un adulto. El problema es cuando el niño grita y el papá se pone a gritar, porque entonces tenemos dos niños. ¿Y cuál es la esperanza para ese niño? Ninguna. Porque entonces tenemos dos niños. ¿Y cómo se va a conducir ese otro niño a la madurez? Si el que debe ser un adulto se comporta como uno. Si el apóstol Pablo, imagínense que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios con un carácter algo así. A estos hermanos que siguen la enseñanza de Pedro, déjenme decirles que si realmente quieren aprender, van a aprender los que sean mis discípulos. Y felicito a todos aquellos que me son fieles, a toda esa gente que cuando yo llego a la iglesia saben reconocer el trabajo que yo he realizado. Pablo estaría actuando como un niño. ¿Qué esperanza tendría la iglesia de Corinto de llegar a la madurez? Ninguna. Ahora Pablo comienza a hablar como un adulto. Él dice, yo entiendo, todos hemos sido niños, pero cuando llega la madurez, una de las características de la madurez es que dejas lo de niño. El apóstol Pablo no está hablando de la madurez en el aspecto de una edad, si a los 18, si a los 12, sino de carácter. ¿Sí? El carácter, lo que implica la verdadera madurez. Porque entendemos que Pablo estaba escribiendo una iglesia, que mucha gente era mayor, sin embargo se comportaban como niños. Ahora, en el versículo 10, el apóstol Pablo escribe una verdad que me parece central en la enseñanza y en el tratar con la inmadurez. En el versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, note usted esto, porque lo que es en parte, aquí es la niñez. La niñez es una etapa. Exactamente, es una parte. Pero cuando venga lo perfecto se acabará. Ahora, él está usando un contraste entre el tiempo en el que era muy propio la niñez, porque el Espíritu Santo no había venido, porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, el Espíritu no había sido dado a los hombres, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces Pablo está haciendo ese contraste. La niñez es propia de un tiempo antes de Cristo. Pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Según como trata el apóstol Pablo el tema, y si usted regresa al capítulo 4, donde habla del nuevo pacto, para Pablo lo perfecto es la introducción del nuevo pacto. ¿Por qué es lo perfecto? Bueno, para que lo entendamos mejor, quizá tenemos que ir a Hebreos. Y al capítulo 8. 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual
Sobre mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ok? Sí. Ahora vamos al capítulo 10, el mismo en Hebreos. ¿No está bien la lectura? Ahora vamos al capítulo 10 y versículo 15 y 16. Muy bien. Para que podamos entender con mayor precisión lo que Pablo está escribiendo sobre lo perfecto, sobre la introducción del nuevo pacto, Hebreos nos ayuda a entender que la introducción del nuevo pacto significa que iba a llegar el tiempo en que al hombre se le iba a dar al Espíritu Santo, es decir, el hombre iba a ser receptor, iba a recibir el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo con dos propósitos particulares. Uno, que pueda ser perdonado de sus pecados, y dos, que es el que estamos estudiando aquí, que las leyes estén escritas en la mente y en el corazón. Ahora, aquí tenemos una mejor comprensión de lo que es ser adulto. ¿Qué es ser adulto? Es vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Eso es la adultez. La inmadurez es, yo hago lo que a mí se me da la gana y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la niñez eterna. Y vemos adultos en la sociedad comportándose como niños, exigiendo derechos como niños. ¿Qué hace un niño cuando no se le compra un dulce? Se tira y hace berrinche. Ahora piense usted en esto. Por ejemplo, ¿qué hacen los maestros para presionar al gobierno que les aumente el salario o les dé prestaciones? Hacen berrinche, cierran carreteras, hacen pintas y todo exigiendo su derecho. Y podemos pensar en la humanidad así, es decir, la expresión clara de la inmadurez es cuando la persona no puede controlar sus impulsos y deja que el impulso sea la base para tomar una decisión. Supongamos, en este momento me siento yo muy enojado y tomo este vaso y lo aviento hacia ustedes, o hacia alguien en particular. Y luego me disculpo, es que estoy muy enojado, muy molesto. Es una conducta infantil. Y estoy disculpando mi conducta por una emoción que en mi inmadurez no pude controlar. Usted ve a un niño, una de mis hijas cuando era muy chiquita, intentó hacer un berrinche, y entonces se cae así de rodillas al piso, y luego agarra y le da un cabezazo al piso. El problema es cuando llegamos a adultos y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ese es el problema. Gritamos, aventamos, nos enojamos, azotamos la puerta, nos encerramos, me encierro en el baño, no quiero verlos a ustedes nunca más, y me meto al baño y, pastor, por favor, salga, no quiero ya hablar con ninguno de ustedes. Por favor, pastor, ábranos la puerta, no quiero verlos. Ahora, el problema es que hay adultos que así se comportan. Y la expresión puede ser en muchas maneras, desde una actitud particular, personal, hasta la agresión a otra persona, ¿no? Como les decía, puedo aventar el vaso, puedo hacer algo que demuestre que estoy muy enojado y luego justificar que ese enojo es a causa de algo que alguien me hizo y que yo estoy en todo mi derecho de haber actuado como actué. Así es la sociedad sin Cristo, una sociedad inmadura, infantil. Pero la meta del creyente es la madurez. La meta del creyente no es la eterna infancia. La meta del creyente es llegar a ser perfecto. Aquí entendemos la palabra perfecto no como alguien que no tiene pecado, sino como alguien que sabe controlar todos sus impulsos. Entendemos esa palabra perfecto en ese sentido. No como alguien que no peca, sino como alguien que es autogobernable.
es autogobernado, que sabe gobernarse a sí mismo. Ahora, la palabra autogobernable solo nos ayuda a entender un poco este tema, porque en realidad lo que nos está diciendo la Escritura es que la madurez es el resultado del Espíritu Santo gobernando al creyente. El Espíritu Santo gobernando la persona, gobernando mi carácter, y yo actuando sobre la base de la palabra de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios dice, pero controlado por el Espíritu y sometido voluntariamente a Jesucristo. Esa es la madurez. Y Pablo le está escribiendo entonces a una iglesia que necesita dejar lo de niño para tomar lo de un adulto o lo de un hombre. Bueno, quisiera preguntar, hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esto. La perspectiva de Pablo nos ayuda a entender muchas cosas. La mayoría se justifica sus acciones actuales, ¿dónde? En la niñez. ¿Por qué es así? Es que yo cuando era niño sufrí mucho, ¿no? ¿Por qué es así? Es que cuando yo era niño, mi papá nunca me quiso, entonces yo no puedo querer a otras personas, porque cuando era niño. Y ahí vemos a gente disculpándose. Es que cuando era niño. Sí, pero la meta de la humanidad no es la niñez. La meta de la humanidad es la adultez. La adultez. Pablo nos ayuda a entender entonces que la razón por la cual estaban actuando estos hermanos de esa forma tan egoísta, tan orgullosa, tan centrada en ellos mismos, no se debía primero, a falta de recursos. Tenían recursos. Segundo, no se debía a algún problema en su pasado, se debía a que no estaban asumiendo el nuevo pacto, que el Espíritu Santo estaba en ellos, y por lo tanto, al no asumir el nuevo pacto, no estaban viviendo bajo la autoridad de Cristo. Eso nos lleva a un punto muy importante. Si en mi vida no he alcanzado la madurez, es por mi propia incredulidad. No es porque Dios no haya puesto a disposición de la iglesia el Espíritu Santo, sino porque yo personalmente no quiero tomar el beneficio de que el Espíritu Santo sea dado a la iglesia para que entonces pueda vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y alcanzar la edad madura. La niñez, entonces, hermanos, es un estado o es una etapa que debe ser dejada, y el hombre debe avanzar hacia la madurez como el ideal del ser humano. La madurez es nuestra meta, es lo que tenemos que perseguir, que tenemos que alcanzar. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Está mal, vamos a utilizar la palabra limitar en dos aspectos, ¿no? Está mal limitar al niño a veces en ocasiones, pues déjalo, es un niño, ¿no? Pero no, también ponerle en ese aspecto, en la otra palabra, la preponderancia de limitar, también el no limitarle ciertas cosas o restringirle al niño cosas que a veces hacen, ¿no? Justificamos una acción por otra, y cuando a veces están equivocados en algo, los justificamos. Pero cuando hacen algo que es correcto, a veces los limitamos en ese aspecto. Sí. O sea, me refiero a que, por ejemplo, actualmente, a veces para evitar tener un confrontamiento con el niño, evitar tener al niño que nos esté molestando, por no prestarle atención, lo limitamos a ponerlo a hacer otras cosas con tal de que no te moleste. Y hay ocasiones que evitamos sus destrezas. Pero si en otro aspecto, cuando un niño quiere hacer algo, no le dejamos hacer. Sí, por dos razones. Una, porque la niñez se ha convertido en el ideal del ser humano. Entonces, mira, si yo como padre tengo a mis hijos chicos y
el ideal para mí es la niñez, aunque nadie lo dice así, nadie dice que la niñez sea un ideal, pero todos se quejan de la vida adulta. Que por ser adulto, ay, no te cases porque tienes responsabilidades. Todos se quejan de la vida adulta. Entonces, aunque nadie dice que el ideal es la niñez, todos viven como si ese fuera su ideal. Entonces, yo me caso, tengo hijos. Y entonces esos hijos comienzan a necesitar de mi instrucción como padre, pero yo soy un niño eterno. Entonces, supongamos yo estoy jugando solitario aquí en la computadora y el niño, papá, ¿qué quieres? Papá, ten mi celular, corre. Porque mi ideal es la niñez. Es decir, yo tengo derecho a divertirme como un niño. Mi ideal es la niñez. Así que este niño no me estorba en ese ideal, estoy actuando egoístamente. Los niños no se preocupan en si se van a ayudar o no. Por ejemplo, un niño se acerca a otro y le dice, vamos a jugar, pero vamos a jugar a los policías y ladrones, pero yo soy el policía y tú eres el ladrón. Y el otro niño dice, no, mejor al revés. Ah, pues entonces busco otro con quien jugar. Es natural. Y eso es evidente en un adulto. El niño necesita instrucción, pero se le da algo que va a prolongar su niñez. Entonces, luego nos encontramos ya que ese niño cumple 4 años, 5 años y su niñez se sigue prolongando. Llega a los 12 años, 15 años y su niñez se sigue prolongando. Llega a los 20 años y sigue siendo un niño. ¿Hay que explicar lo que a veces se denomina como la adolescencia tardía? ¿La qué, perdón? ¿Adolescencia tardía? Bueno, así lo tratan de explicar. Pero la adolescencia no existe. Es una prolongación de la etapa de la niñez que debió haber terminado en determinada edad. Entonces, esto lo tenemos que considerar. Si el ideal es la madurez, entonces yo no impido la niñez de mis hijos, pero tampoco la retengo. Simplemente los conduzco para que se conviertan en adultos. Yo no impido su niñez, pero yo no voy a permitir que se queden en la niñez, sino que lleguen a la adultez. Y eso es aplicable en muchos aspectos. Desde cómo les enseñamos a hablar, cómo les enseñamos a relacionarse, cómo les enseñamos a actuar, incluso cómo les enseñamos a caminar, cómo los enseñamos a trabajar, incluso. Si queremos prolongar la niñez, pues a quién no le encanta que el niño cuando comienza a hablar, en lugar de decir bien la palabra, la diga vacilante, ¿no? Balbuceante. Ay, mira, dijo esa palabra, qué bonito se oye, pero cuando tiene 3, 4 años y sigue diciendo la misma palabra, pues ya no es bonito. ¿A quién no le encanta cuando el niño apenas está aprendiendo? Mira, ya tendió su cama, aunque la tendió mal, pero ya intentó tenderla. Tiene 4 años y ya intentó hacerlo, pero si tiene 12 años y sigue tendiéndola como de 4 años, eso ya no es algo bonito, ¿no? Dicen, ay, qué bonito, sigue siendo un niño. Cuando son chiquitos, uno les dice, levántate porque tienes que ir a la escuela, pero ¿qué tal llegan a los 20 y todavía tienes que seguir diciéndoles, levántate porque tienes que ir al trabajo? Sigue siendo mi chiquito. Sigue siendo mi bebé. Hay una prolongación de la inmadurez y eso es pecado. Es bonito cuando nuestros niños son niños y se comportan como niños, pero cuando salen de esa etapa y siguen comportándose como niños, a ninguno nos gusta. A nadie nos gusta. A nadie. Y Pablo está hablando de eso, de una iglesia que había prolongado su niñez. Su comportamiento infantil lo había prolongado. Y Pablo dice, ustedes tienen que salir de esa etapa infantil en la que se encuentran. La niñez no puede ser prolongada. No puede ser prolongada. De hecho, entre los judíos había como 8 palabras para referirse a las etapas de los niños y todas ellas implicaban crecimiento.
Desde el niño que es amamantado, era una forma de nombrar a ese niño para referirse que es amamantado. Luego el niño que puede comer solo, luego el niño que puede caminar. Es decir, cada palabra para identificar al niño hablaba de cómo el niño va creciendo. No de que permanecía siendo niño. Así que eso nos habla que el crecimiento tiene una meta, la madurez, alcanzar la madurez, alcanzar la edad en la que el hombre es autogobernado, en el que yo puedo gobernarme a mí mismo, en el que soy autogobernado. Hermanos, qué importante es luchar contra todo ese pensamiento actual secular de que la niñez es hermosa. Es una etapa hermosa, pero si la prolongas más de eso, se vuelve frustrante, porque el niño no hace ningún cambio. El adulto sí. Dejen a los niños en casa. Cuando ustedes lleguen, van a encontrar, por ejemplo, ustedes pueden salir, podemos salir de casa y decirle a nuestros hijos: vas a limpiar, vas a lavar, vas a hacer esto, vas a arreglar la casa. Usted llega y si no quedó ningún adulto con ellos, usted va a encontrar la casa en el mismo modo en que la dejó cuando salió, porque es natural en los niños. Los adultos hacen cambios. El adulto llega y dice: bueno, vamos a organizar, vamos a hacer esto, acomodar esto, arreglar esto. La niñez llega a ser inútil porque no cambia nada, solo desordena. Pero la adultez transforma. Una sociedad infantil solo va a desordenar lo que ya es caótico, pero necesitamos de adultos que comiencen a transformar esta sociedad. Y Dios nos ha dado su espíritu para lograrlo. Es decir, la madurez incluso no es ni siquiera algo que nosotros alcanzamos, es algo que se nos da por pura gracia. Dios nos ha dado su espíritu para que seamos personas maduras. Así que quiero decirle una cosa: si usted cree que todos tenemos un niño dentro de nosotros mismos, le han mentido toda su vida. Y si usted tiene un niño dentro de su vida, mátelo, porque a la edad que tiene, ese niño debe morir. Mate a ese niño y comience a comportarse como un adulto, gobernado por la palabra de Dios y viviendo bajo el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad de Cristo. Así que matemos a ese niño. Si se ha prolongado ese niño en su vida, mátelo, ¿sí, hermana? Número uno, el apóstol Pablo da por sentado que la iglesia ha sido llamada a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. No es algo que buscamos, es algo que ya tenemos, es algo que poseemos. Lo segundo significa que si yo entiendo que ya el Espíritu Santo habita en mí como parte de la iglesia, lo segundo es que busco la obediencia como evidencia de que el Espíritu Santo ya está en mí. Por ejemplo, cualquiera tenemos un carro, sabemos que ese carro tiene gasolina, tiene sus baterías, va a funcionar bien. Yo me subo confiando en que ese carro me va a llevar al destino que yo quiero, porque sé que tiene todo lo necesario para que me lleve a ese destino. Tratando de usar esta metáfora, esta comparación, yo entiendo entonces que el Espíritu Santo habita en mí porque soy parte del pueblo de Dios. Y que entonces se me ha dado todos los recursos que yo necesito para la madurez. Se me ha dado el Espíritu y se me ha dado la palabra de Dios. Entonces, como tengo la plena confianza de que el Espíritu Santo está en mí, pienso de qué forma Dios quiere que me comporte. Porque al final ya me ha dado el Espíritu para que me comporte de esa forma. Y comienzo a leer la Biblia para entender la forma en que debo comportarme. Va a haber una lucha, pero la madurez implica que el hombre, el adulto siempre vence lo que se le opone. Por ejemplo, el niño dice, no quiero levantarme, no se va a levantar. Pero el adulto dice, no quiero levantarme, pero debo levantarme porque tengo que hacer ese trabajo. Y mire, en nuestro regreso de Chiapas llegamos el sábado a las 6:30 a la casa.
ya en casa. Y 10 para las 9 yo tenía una clase en un seminario. Así que dije, voy a dormir aunque sea 1 hora y media toda la noche. Nos las pasamos viajando y la mayor parte ayudé a manejar, entonces venía algo cansado. Y me acosté, creo que dormí como 1 hora, quizá menos, me levanté, me di un baño y me fui a dar mi clase. Si me preguntaran si no tenía ganas de quedarme a dormir, mi respuesta iba a ser sí, pero tenía yo una responsabilidad. El adulto cumple sus responsabilidades. El niño dice, no quiero levantarme. Ahora, si mi intención es conducir a ese niño a la madurez, le voy a decir, levántate porque tienes responsabilidades. Si mi intención es que siga siendo un niño, le voy a decir, pues quédate a dormir todo el rato que quieras. ¿Por qué? Porque eres mi bebé. Quédate acostadito. O sea, que también sería como algo mental, o sea, erradicar como ese pensamiento que traemos. Sí, la inmadurez es algo natural en nosotros. Y de ahí el Espíritu Santo está como esa energía, pero eso no implica que no voy a luchar. Precisamente lucho contra la inmadurez porque el Espíritu Santo está en mí. Me opongo a la inmadurez porque el Espíritu Santo está en mí. Me cuesta, pero estoy confiado en que voy a derrotar la inmadurez porque el Espíritu Santo está en mí. Y tengo esperanza de que voy a derrotar la inmadurez porque el Espíritu Santo está en mí. Y puedo leer la palabra de Dios y decir, bueno, esto es tremendo. ¿Quién va a cumplir con esto? Si yo soy egoísta, pero entiendo que el Espíritu Santo está en mí y que entonces la Biblia me pide algo que sí puedo cumplir porque el Espíritu Santo está en mí y es alcanzable, lo puedo cumplir, no por mi fuerza, sino porque el Espíritu Santo está en mí. La madurez, hacia ahí nos encaminamos, hermanos, hacia el autogobierno, o mejor dicho, a vivir bajo el señorío de Cristo y vivir como personas adultas, hombres, mujeres, jóvenes, que dejen ya lo de niño y se comporten como adultos. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Es que en realidad, hermanos, les decía hace rato, los judíos tenían una palabra para cada etapa de la niñez y más bien lo veían como un seguimiento, no es algo como que, supongamos, como en esos 15 años, ¿no? De todos románticos, de que se le entrega su última muñeca, porque a partir de mañana ya eres la señorita que vas a dejar tus muñecas. Entonces, la idea es que como que toda tu vida vives infantil y llega una etapa donde pum, al otro día me dices, ya soy un adulto. Esto es absurdo, eso de los 15 años como lo practica la sociedad sin Cristo es una tontería. El crecimiento es una etapa, es decir, nace un bebé y entonces mi propósito es llevarlo a la madurez por etapas. A esta etapa no puedes hablar, dependes de otros para darte el alimento a tu hora, para llevarte a dormir, para cambiarte, pero luego comienza el balbuceo. Ahora hay que enseñarlo a hablar. Entonces vamos marcando esas etapas hasta que llega ya la etapa donde todo eso que se sembró comienza a dar su fruto. Entonces no es tanto así como a qué edad, como si llegando a la edad ahora lo programas para otra etapa, sino más bien es la construcción o mejor dicho, el desarrollo de ese ser humano desde su nacimiento hasta su madurez. ¿Sí? Hay cosas que son muy claras. Si el niño tiene supongamos 6 años, no tiene ninguna discapacidad, es sano y todavía quiere agua y dice ¿a qué edad ya no se debe permitir eso? Al año, porque ya tiene que comenzar a hablar. O sea, estoy poniendo una edad 6 años ya como una exageración. A lo que me refiero es que entendemos entonces el crecimiento como un desarrollo. O sea,
Yo lo estoy preparando para que cuando llegue a otra edad ya sea capaz de hacer una cosa, y lo estoy preparando para que cuando llegue a otra edad ya sea capaz de hacer otra cosa. Ese es el desarrollo. Y para que cuando llegue a una edad ya sea autogobernable. Ya no depende de otro adulto que le diga, haz esto, haz aquello. Como decía nuestra hermana, a veces implica una lucha. Es decir, eso no es tampoco como que, ya llegó esta edad y ahora ya solito hace esto. Ya. No, sigue habiendo una lucha. Pero esperamos que eso que se inculcó en una etapa dé su fruto cuando avanza hacia otra etapa. Y aplicado a la vida cristiana es lo mismo, hermanos. Les he dicho en estos domingos, la tarea del pastor no es gobernar sus vidas, es guiarlos. Nadie puede decir, yo no oro porque a mí el pastor no me dice que ore o no me pregunta, oye, ¿estás orando? Eres un adulto y yo te respeto como adulto. Te enseño lo que la palabra de Dios demanda, pero no te puedo tratar como un niño. No puedo ir a tu casa y decir, oye, mijito, ¿ya hiciste tus oraciones? ¿Sí me están entendiendo? Somos adultos. Y yo los trato como adultos. Porque el adulto es autogobernado. Tiene un autogobierno. Se está gobernando por la palabra de Dios. Ahora, entre los adultos necesitamos ayuda, ¿no? O sea, hay momentos en los que es válido acercarnos a alguien y decirle, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me ayudes en esto. A lo mejor me siento deprimido, me siento débil, pero necesito que me ayudes en eso. El niño, ¿qué dice? ¿Qué tienes, niño? Nada. Es que mi mamá me pegó porque... ¿Quién sabe por qué me pegó? El niño siempre se justifica o evade su responsabilidad. ¿Qué tienes? No tengo nada. Y a veces como adultos actuamos infantilmente, ¿no? Hermano, ¿qué le pasa? Nada. No tengo nada. Cuando en realidad tenemos cosas que el adulto tiene la capacidad de acercarse y decir, no estoy de acuerdo con esto, no estoy bien con esto, o esto lo tenemos que hablar, lo tenemos que discutir. El niño no. El niño hace algo y ¿qué va a hacer? Se va a correr a esconder, ¿no es cierto? Todos cuando hicimos algo, corremos a escondernos. ¿Quién hizo eso? Nadie. El adulto es capaz de decir, hice esto y bueno, tengo que enfrentar esta situación. El adulto es autogobernado. Esa es la meta de creyente. Disfrutemos la niñez de nuestros hijos, pero no la prolonguemos. Disfrutemos nosotros ya como dejamos la etapa de niños hace mucho tiempo, así que ahora debemos vivir como adultos, personas autogobernadas.